Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del Merval, vamos a hablar de acciones argentinas. Muchas personas me estuvieron escribiendo que hable sobre las acciones argentinas, si es un buen momento de compra en este momento. Vamos a revisar algunos gráficos importantes, como por ejemplo el que estás viendo en pantalla, que es el índice Merval medido en dólares. Acabamos de superar justamente los máximos del año 2018. Estamos en máximos históricos, estamos en plena subida. Y Argentina es moda, es tendencia, Argentina es popular en todo el mundo y eso hace atraer la atención de muchos inversores, de grandes instituciones también que invierten en Argentina. Entonces está ingresando dinero al mercado argentino, está ingresando dinero a través de los ADRs y eso hace que se revalorice justamente todas las acciones argentinas. Y en este momento podemos ver este otro gráfico que es bien interesante, que es el ARGT, es el ETF de Argentina, que añade también algunas posiciones, algunas empresas que nosotros no estamos acostumbrados a incorporarlas dentro del Merval, como por ejemplo Mercado Libre. Entonces, este ETF, fíjense cómo está subiendo, cómo están ingresando cantidades de volúmenes increíbles al ETF de Argentina. Y esto en gran parte por la popularidad del presidente de Argentina, de Javier Milei, que se ha vuelto un fenómeno muy popular a nivel mundial y eso atrae la atención de los inversores, de los fondos, y es por eso que vemos subiendo a Argentina o al ETF de Argentina. Fíjense las 10 empresas más grandes de este ETF, que son Mercado Libre, que pesa el 17% en el ETF, YPF, que pesa el 13%, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur, Banco Macro, Central Puerto, Despegar, Filo, Cencosud, y estas serían las 10 más importantes que componen el 70% del ETF, que tiene un total de 26 posiciones. Muchos de los fondos de inversión e instituciones eligen invertir directamente en estos ETFs, por ejemplo en el ARGT, para de esa manera estar diversificado entre todas las empresas de Argentina. Entonces, todas las empresas que componen el ARGT van a estar recibiendo dinero indirectamente, porque cada vez que alguien invierte en el ARGT, ese dinero se va a ir repartiendo entre las diferentes empresas de acuerdo al peso que tengan dentro del fondo o del ETF. Es por eso que todas las acciones o todo el mercado en general de Argentina va a tender a subir porque está recibiendo dinero, aunque haya negocios que no lo estén haciendo muy bien. Y en este caso, el negocio, bajo mi punto de vista, en lo que mejor lo están haciendo son las energéticas claramente. Por ejemplo, YPF, y esto lo podemos ver reflejado tanto en el movimiento del precio como también en los fundamentales que tiene esta compañía. Vemos en las últimas semanas se ha vuelto prácticamente vertical el movimiento. Si nos pasamos a ver Pampa Energía, también en las últimas semanas ha estado volando su vida prácticamente vertical. Y tenemos por el otro lado los bancos, que por ejemplo en las últimas 2, 3, 4 semanas no han estado subiendo, sino que han estado en una especie de movimiento lateral en esta parte superior. Es verdad que han desarrollado ya un movimiento muy violento al alza, pero en este momento el movimiento se ha frenado. Y podemos analizar también los fundamentales de las empresas. ¿Qué empresas lo hacen mejor? ¿Las energéticas o los bancos, por ejemplo? Fíjense, YPF, en este caso, los ingresos que está teniendo en los últimos trimestres ha empezado a crecer sus ingresos año con año. Por ejemplo, 2%, 11%, 15%. Esto a Wall Street le encanta y en líneas generales vemos cómo está creciendo en sus ingresos. Y podemos contrastarlo también con los bancos. Yo voy a tomar Galicia, pero se puede tomar Banco Macro, Supervil, BBVA, y van a ver que en líneas generales los ingresos a partir del cuarto trimestre del año pasado, 2023, es decir, cuando cambió el gobierno, los ingresos han empezado a decrecer y vienen decreciendo. Entonces podemos ver cómo hay negocios que lo están haciendo mejor y en este caso los bancos están sufriendo esta transición. Ahora bien, las dos preguntas que todo inversor se debe estar haciendo en este momento: ¿debería comprar acciones argentinas? Bueno, la realidad es que ya estamos llegando a los máximos. Supongamos que vos recién llegás al mercado, recién te enterás que Argentina ha estado subiendo en los últimos 2 años, que sus acciones se han multiplicado por 10 veces y ahora caes al mercado y querés comprar. ¿Sería una buena opción? La pregunta que te tenés que hacer es: ¿quién más queda por comprar? ¿Será que hay más dinero por llegar a Argentina? Porque para que la bolsa siga subiendo se necesitan nuevos compradores dispuestos a pagar precios superiores. Y en líneas generales, los fondos de inversión, las instituciones, siempre son los primeros en posicionarse en el mercado y la masa o la mayoría de los inversores comunes y de a pie siempre suelen ser los últimos en entrar al mercado y justamente después
quedar atrapado en las correcciones o en las tomas de ganancias que hacen justamente los fondos. Y la otra pregunta que te podés estar haciendo es, suponiendo que ya tenés acciones argentinas, que venís hace un tiempo comprado, que tenés ganancias, bueno, ¿sería momento de empezar a vender, de empezar a tomar ganancias, justamente aprovechándose de la euforia en general que hay sobre estos instrumentos de inversión, sobre las acciones argentinas? Por supuesto que son preguntas muy difíciles de responder y que también depende de qué clase de activo estemos hablando. No todas las empresas son lo mismo, y algunas que lo están haciendo bien y que tienen muy buenas perspectivas a futuro, como son las energéticas, como te estaba mostrando, que tienen planes de inversión muy fuerte para seguir aumentando sus ingresos en los próximos años. Y puede ser una buena idea también revisar qué están haciendo los grandes fondos de inversión con las acciones argentinas. Y para eso vamos a analizar el reporte o el portafolio de Stanley Druckenmiller, este mítico inversor, uno de los más famosos, más legendarios de toda la historia también, un billonario que decidió invertir en Argentina creyendo justamente, como decían las palabras de Javier Milei cuando hizo el evento en Davos. Vamos a ver este inversor en qué activos está posicionado. Acá tenemos el reporte 13F del tercer trimestre de 2024 y vamos a poder ver exactamente qué hizo Stanley Druckenmiller con las acciones argentinas. Este reporte incluye los movimientos de Druckenmiller hasta el 30 de septiembre de 2024 y se presentó recién en noviembre. Por lo tanto, tenemos un retraso de aproximadamente unos 3 meses. No podemos ver qué hace en tiempo real, si en este momento tiene las mismas posiciones, si ha liquidado alguna o si ha añadido alguna, pero sí nos va a dar alguna idea, por ejemplo, en qué precio compró Stanley Druckenmiller, para que veamos a qué clase justamente de participante del mercado nos estamos enfrentando y podemos ver también cuánta ganancia puede llevar en sus posiciones en este momento. Duquense Family Office es la empresa que gestiona los activos de Druckenmiller, que tiene 3.000 millones de dólares invertidos. Vamos a ver primero la primera acción argentina que nos salta a la vista, es Mercado Libre. Es la posición más grande de Druckenmiller con 98 millones de dólares y ha estado comprando, de hecho, más acciones Druckenmiller, un 31% más. Vemos que el precio promedio de Mercado Libre para Druckenmiller es los 1.629 dólares. Y la compró por primera vez en el segundo trimestre de 2024, es decir, en la zona de los 1.630. Más o menos lleva una ganancia aproximada de un 20%, 20-22% en Mercado Libre. La segunda acción argentina más grande que tiene Druckenmiller es Banco Macro y sorprendentemente estuvo comprando más de 150.000 acciones en el tercer trimestre. Y fíjense cuándo fue la primera vez que lo compró. En el primer trimestre de 2024, dentro de los primeros 3 meses del año, se había posicionado ya en Banco Macro a un precio promedio de 45 dólares. Es decir, que su precio promedio en este momento, al día de hoy, tendría un 80% de ganancias en dólares. La tercera posición es el ARGT, que tiene 18 millones de dólares invertidos. Los compró en el primer trimestre de 2024 a un precio promedio de 52 dólares. Es decir, hasta este momento en este ETF tiene un 58% de ganancias en dólares. La cuarta posición es Banco Galicia, que tiene 14 millones de dólares invertido en esa acción y estuvo vendiendo acciones durante el tercer trimestre. Vendió 120.000 acciones, se deshizo del 25% de su participación. Es decir, acá empezamos a ver las acciones que ha vendido Druckenmiller. Solamente compró Mercado Libre, compró Banco Macro y empezó a vender Banco Galicia. La compró en el primer trimestre de 2024 a un precio promedio de 23 dólares. Es decir, tiene una ganancia aproximada hasta este momento de 135%. Y esta venta la pudo haber realizado en alguno de los meses del tercer trimestre, como pueden haber sido julio, agosto o septiembre, que coincide con esta gran subida. Por lo tanto, puede haber sido una toma de ganancias parciales que hizo el fondo. Teniendo en cuenta que la compró en los 23 dólares, hasta este punto ya le había hecho un 80% más o menos en retorno. Y hasta el 30 de septiembre es cuando reportan sus beneficios. O sea, puede haber sido inclusive en esta zona la toma de ganancias de Grupo Financiero Galicia. Y la última acción del portafolio de Stanley Druckenmiller es YPF, que también estuvo vendiendo 200.000 acciones en el tercer trimestre. Se deshizo del 32% de la petrolera más grande de Argentina. La primera compra la hizo en el segundo trimestre de 2024 a un precio promedio de 20,85. Es decir, 20 dólares
más o menos por esta zona, hasta este momento con las posiciones que le quedan, estaría más o menos un 100% arriba en dólares de esa posición. Este en particular no ha sido una buena venta en la zona, al menos de donde hizo la venta, porque el tercer trimestre finalizó en los 21 dólares, es decir, que pudo haber vendido casi en el mismo punto donde entró, entre los 20 y 21 dólares. Puede haber realizado justamente la venta de Druckenmiller. No fue una buena venta teniendo en cuenta todo lo que vino después. Esta información es muy curiosa porque nos muestra cómo opera uno de los inversores más legendarios de toda la historia y también que puede afectar las decisiones de otros gestores de fondo. No olvidemos que muchos gestores de fondo tienen en cuenta a estas personas, a estos inversores legendarios para tomar sus decisiones de inversión. Así como muchos fondos siguen también a Warren Buffett, hay muchos otros fondos que también siguen a Druckenmiller, tanto en sus decisiones de compra como en sus decisiones de venta. Lamentablemente tenemos la información retrasada con unos 3 meses más o menos de demora. El próximo reporte lo vamos a tener en febrero para saber qué posiciones tiene en Argentina Druckenmiller, pero hasta el último reporte seguía teniendo, por supuesto, que una gran parte de su portafolio invertido en Argentina. Y lo segundo que nos muestra son los grandes porcentajes de ganancia que ya tiene este fondo sobre las acciones argentinas. Hablamos de un 70 hasta un 100% de retorno sobre sus ganancias y que son fondos que no tienen problema en vender sus posiciones y cuando venden esas grandes posiciones pueden hacer que ante acciones muy pequeñas o de no tan gran capitalización como pueden ser las empresas argentinas, pueden hacer que tengan correcciones importantes y más si la información se va corriendo en Wall Street y estos fondos por supuesto que se comunican y van a hacer la venta todos juntos, no es que van a dejar a sus colegas justamente en grandes pérdidas. Así que es bien importante saber que estamos compitiendo o que si vas a tomar tu decisión de comprar en alguna de las acciones argentinas que vimos en este video, corres el riesgo también de que estos grandes fondos empiecen a tomar sus ganancias, porque para un fondo que ha invertido millones y millones de dólares, tener un 70, un 100% de ganancias les hace la diferencia y pueden decidir justamente salirse en cualquier momento y nosotros no lo vamos a saber. También es increíble el excelente timing que tiene Druckenmiller para comprar sus acciones. Fíjense que la mayoría de sus compras fueron en el primer trimestre del año, en esta zona, en todas ellas, y después sale a hablar o sale a decir que compró acciones después de que Milei hablara en Davos allá por mayo, es decir, en el segundo trimestre, cuando él ya estaba comprado en todas esas acciones. Así que si uno va a comprar en este momento, por supuesto que tiene que ir con cuidado porque estamos en niveles elevados y sabiendo que hay estos grandes fondos de inversión que tienen grandes ganancias también y que podrían, como te decía antes, decidir tomar una parte de ellas y hacer que el mercado tenga sus correcciones también. Si te gustó el video, déjame un me gusta y comentame acá abajo qué acción argentina te gustaría que analicemos en el siguiente video. Hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chau, chau.